Es jueves 28 de agosto de 2025 y estas son las noticias. Publican sentencia de la Corte en la que invalidó disposición del Estado de Puebla que limitaba la indemnización por daño patrimonial. Bienes desincorporados previo a la firma del divorcio deben tomarse en cuenta para calcular la compensación al cónyuge que se dedicó al trabajo del hogar, determinó la primera sala. Derechos a no autoincriminarse y a una defensa adecuada se respetan en el procedimiento contencioso administrativo, estableció la segunda sala. Advierten prácticas empresariales indebidas para evadir la norma en materia de etiquetado de alimentos y bebidas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle. Muy buenas tardes. Bienvenido, bienvenida a la información jurídica más importante. Soy Óscar González y a nombre de todo este equipo de trabajo les saludamos con mucho gusto. Osiris Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana. Vámonos con todas las noticias. El máximo tribunal del país dio a conocer una sentencia en la que invalidó una disposición del Estado de Puebla sobre indemnización por daño patrimonial. Se publicó la sentencia del Pleno en la acción de inconstitucionalidad 206 y su acumulada 208, ambas de 2024, en la que invalidó el artículo 16 en distintas fracciones de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Puebla. Entre estas, la fracción segunda, párrafos segundo y tercero, en los que establecía que las indemnizaciones por daño moral no excederían del equivalente de 20,000 unidades de medida y actualización, mientras que en el caso de muerte o incapacidad total permanente no podrían superar los 1,200 días de salario, sueldo o utilidad que percibiera la víctima. El Pleno estableció que dichos límites violaban el derecho a la justa indemnización, contemplado en el artículo 109 constitucional, pues impedía que el Estado respondiera a su deber de indemnizar de acuerdo con las dimensiones del daño causado en los bienes y derechos de las personas con motivo de su actuar irregular. También invalidó la fracción primera, inciso A, en la porción conforme a lo dispuesto en relación a riesgos de trabajo de la Ley Federal del Trabajo, e inciso B, en la porción de conformidad con lo que la propia Ley Federal del Trabajo disponga para riesgos de trabajo, en donde disponía que la indemnización por daño personal y gastos médicos se calcularía conforme a lo establecido en la mencionada ley, lo que violaba el derecho a la igualdad en relación con el derecho a la justa indemnización y reparación integral, pues excluía de su aplicación a las personas menores de 15 años, así como a las que no realizaran un trabajo personal subordinado, e incluso a quienes, a pesar de haber sufrido un daño en su integridad física y mental con motivo de la actividad irregular del Estado, no quedaran incapacitados temporal o permanentemente para trabajar. Con información de José Luis Guerra García para el canal del Poder Judicial de la Federación. También se publicó la sentencia del Pleno en la acción de inconstitucionalidad 70/2024, en la que invalidó el artículo 98 nonis, fracciones primera en la porción por nacimiento y tercera de la Ley de Archivos del Estado de San Luis Potosí. Reiteró que los congresos locales no tienen facultades para imponer como requisito ser mexicano por nacimiento para desempeñar un cargo público, en este caso la titularidad del Archivo General del Estado, mientras que el requisito de no haber sido precisamente condenado por la comisión de un delito doloso impide de forma injustificada que las personas en este supuesto puedan desempeñarse en el cargo, aun cuando la sanción haya sido cumplida y no se relacione con las funciones a desempeñar, lo que resultaba tanto discriminatorio como excluyente. La primera sala estableció que la cuantificación de la compensación económica prevista en el artículo 342A del Código Civil del Estado de Guanajuato, por regla general, debe considerar los bienes con los que cuenta el cónyuge que se dedicó al trabajo convencional y remunerado al momento de dictar la sentencia de divorcio. Sin embargo, en atención al principio de igualdad entre cónyuges, sí es posible considerar los bienes, derechos y o haberes adquiridos durante el matrimonio,
desincorporados del patrimonio mediante cualquier acto traslativo y de forma previa al dictado de la sentencia, para lo cual debe revisarse la evolución del patrimonio en el matrimonio y tomar en cuenta las particularidades de cada caso. Ello con el fin de evitar situaciones de violencia patrimonial, porque su finalidad es resarcir los costos de oportunidad que se generó en el patrimonio de la o el cónyuge que se dedicó al cuidado del hogar y de los hijos. Basta que quien tiene el derecho a la compensación económica afirme que los bienes, haberes o derechos del deudor salieron de su patrimonio con el fin de evitar el cumplimiento de la obligación resarcitoria o simular actos jurídicos, para que se verifique si se llevaron a cabo de común acuerdo, o en su caso, si dicha desincorporación se realizó para evadir el cumplimiento de la obligación resarcitoria. De verificarse este último supuesto, el derecho, bien o haber correspondiente deberá considerarse para efectos de la compensación económica. Por su parte, la segunda sala de la Corte determinó que los principios del derecho penal acusatorio, de no autoincriminación y de defensa técnica adecuada se garantizan en la etapa contenciosa del procedimiento de responsabilidades administrativas. Explica que tanto la legislación federal como la de la capital del país en la materia prevén el derecho de las personas servidoras públicas investigadas a la no autoincriminación, a ser asistidas por un defensor e informadas sobre sus derechos en la etapa contenciosa del procedimiento. Precisa que los requerimientos previstos en el artículo 96 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México tienen como propósito la protección de la función pública y se encuentran dentro de la etapa de investigación del procedimiento de responsabilidad administrativa. Indicó que el hecho de que estos derechos no estén incluidos en esa etapa de índole administrativa no es inconstitucional, toda vez que estos derechos se garantizan en la etapa contenciosa del procedimiento, en cumplimiento todo esto del derecho al debido proceso. En otras cosas, los estereotipos en un proceso penal deben ser evitados, demandó la Unidad de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte. Los estereotipos de género, como el de buena o mala madre, afectan los derechos de las mujeres en los procesos penales, por lo que las autoridades involucradas deben evitarlos, tal como lo estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Manuela y otros contra El Salvador, destacó la Unidad de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte. Este caso tiene que ver con una mujer embarazada y diagnosticada con adenitis DC linfopatía, quien en 2008 sufrió una caída que le provocó sangrado, daño en la región pélvica y un parto extrahospitalario, después del cual fue al hospital. Luego de recibir atención médica, el personal la denunció por el delito de homicidio, alegando indicios de que el cordón umbilical había sido retirado, por lo que inició una investigación contra Manuela, y durante todo el procedimiento diversas autoridades se refirieron a ella como mala madre y la acusaron de no haber cuidado su embarazo. Finalmente fue sentenciada por homicidio. La Corte Interamericana resolvió que, basándose en sus propios prejuicios, las autoridades que investigaron el caso presumieron la culpabilidad de Manuela y realizaron un proceso inadecuado en el que no se tomaron en cuenta los elementos probatorios que hubieran desvirtuado su culpabilidad, como podía ser la enfermedad que padecía. Señaló que tanto la investigación como el procedimiento no cumplieron la obligación de respetar y garantizar el derecho de Manuela a la defensa, a ser juzgada por un tribunal imparcial, a la presunción de inocencia y a no ser sometida a penas crueles, inhumanas o degradantes, y tampoco se cumplió el deber de motivar sus decisiones ni la obligación de no aplicar la legislación de forma discriminatoria. Así, se determinó que el Estado salvadoreño fue responsable de no cumplir sus obligaciones y de violentar los derechos humanos de Manuela. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. El Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte publicó su nueva obra, La perspectiva de género en el derecho penal, el género en la dogmática penal, coordinada por la investigadora Isabel Montoya Ramos.
La obra resume precisamente ensayos de diversos especialistas sobre cómo hacer que el derecho penal mire más a las mujeres y sus circunstancias, que no solamente vea a las que son víctimas de delitos, sino que también incluya y aplique el enfoque de género a los casos de mujeres que cometen delitos. Aborda temas como los estereotipos de género en el estudio de la culpabilidad del delito, los problemas probatorios en algunos delitos, el sistema penitenciario para las mujeres y las medidas no privativas de la libertad para mujeres gestantes y cuidadoras de niñas y niños. Vámonos a una pausa, es muy rápida y volvemos. Al regresar, culmina su gestión al frente de la Defensoría Pública Federal la magistrada Taísia Cruz Parcero. Y vamos ahora a enlazarnos con mi compañero Mario López Peña, quien tiene información respecto del ciclo de conferencias sobre justicia penal con perspectiva de género. Adelante, Mario, te escuchamos. ¿Qué tal? Es un gusto saludarles. Isabel Montoya Ramos, investigadora del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia, lamentó que pese a la introducción de la perspectiva de género como herramienta en el sistema de justicia penal desde hace décadas, sean muy pocas las sentencias en las que se aplique. Los operadores no logran ver las relaciones asimétricas de poder, los contextos de violencia en los que las mujeres delinquen, los contextos de discriminación, de pobreza, de opresión, no logran verlos. Dentro del ciclo de conferencias sobre justicia penal con perspectiva de género, la investigadora destacó que hay evidencia de que las mujeres acuden al procedimiento abreviado, es decir, aceptan el haber cometido el delito, pero dijo, sin un análisis mayor sobre las condiciones de desigualdad estructural. No van a la cárcel, pero sí tienen que reparar el daño, porque la sentencia es condenatoria. Pero ¿qué pasaría si aplicamos la perspectiva de género y cuestionamos el derecho, vemos las situaciones en las que las mujeres están delinquiendo y aplicamos categorías del derecho penal con perspectiva de género y tenemos una sentencia absolutoria para esa mujer? Es el reporte que les tenemos. Y el cual agradecemos, Mario. Muy buenas tardes. Y se encuentra disponible tanto en Spotify como en YouTube la nueva entrega del podcast del Consejo de la Judicatura Federal, Te Escuchamos, que en esta ocasión tiene como invitado a Luis Enrique Pereda Trejo, integrante del Consejo Consultivo de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. Explica la importancia del nuevo órgano de administración judicial, así como algunas de las funciones y retos que desempeñará quien presida este nuevo órgano del Poder Judicial de la Federación, cuyo cargo se reducirá de 4 a 2 años. A lo mejor a muchas personas les parece poco atractivo o poco glamuroso encargarse de la administración, pero si me lo permites, es ahí donde está el verdadero poder. Es pues salarios, es plazas, es espacios, es recursos materiales, es recursos tecnológicos, es recursos financieros. Ahí es donde está la capacidad de hacer o no hacer. En su última sesión con su actual integración, la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral revocó la determinación del INE que había decretado la responsabilidad indirecta de 48 excandidaturas a distintos cargos del Poder Judicial en Colima, Estado de México, Hidalgo y Michoacán, por el presunto beneficio obtenido con la elaboración y distribución de los denominados acordeones. Lo anterior, ya que no se cuenta con elementos, se indicó para demostrar que las candidaturas estuvieran involucradas con estos instrumentos y por lo tanto no podían deslindarse de ellos antes de que se dieran a conocer. No hay en los elementos que obran en autos un vínculo que determine que las candidaturas fueron las responsables de desplegar esta conducta. No hay un solo elemento que determine que sean, salvo que aparecen en esas guías de votación.
El Poder Judicial de Veracruz lanzó el nuevo sistema de gestión de ejecuciones de sentencias penales, con el que personas privadas de la libertad, sus defensores, asesores jurídicos, víctimas y fiscales podrán realizar trámites de manera virtual con el uso de la firma electrónica. El Poder Judicial de Michoacán y la Fiscalía General del Estado firmaron un convenio de colaboración para agilizar las gestiones de asuntos penales a través de la ampliación de la interconexión y la armonización de los sistemas de información entre ambas instituciones. El Laboratorio de Genética Molecular del Poder Judicial de Oaxaca cuenta con nuevos instrumentos especializados, como el equipo Thermomixer C, que permite implementar una técnica menos invasiva para la obtención de muestras biológicas mediante saliva, priorizando el bienestar de los menores involucrados en estos procesos. El Poder Judicial de Baja California Sur y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes firmaron un convenio de colaboración con el objetivo de fortalecer las acciones conjuntas para garantizar la protección integral a su derecho a una vida plena, libre de violencia y con acceso efectivo a la justicia. La Delegación Colima del Instituto Federal de la Defensoría Pública interpuso un amparo indirecto para reclamar el derecho a la salud de un recién nacido con una condición congénita, a quien se le negó la atención médica especializada y medicamentos en el Hospital Materno Infantil de la entidad. El Juzgado Primero de Distrito dictó una suspensión de plano para proteger al recién nacido y debido a la falta de equipo médico especializado, ordenó a las autoridades trasladar al paciente en avión al Hospital Infantil de Tlaxcala, donde finalmente fue intervenido y recibió la atención médica que requería. La magistrada Taisia Cruz Parcero dio a conocer que concluyó sus funciones como directora de la Defensoría Pública Federal. Agregó que, a pesar de las circunstancias, se va feliz y agradecida, orgullosa del trabajo profesional, de calidad y convocación de los defensores, así como de asesores jurídicos. Agregó que la Defensoría es una institución fuerte, que da resultados a favor de los derechos de las personas. Hizo votos para que quienes la sucedan tengan la sabiduría de seguir fortaleciéndola y de trabajar sin mayor interés que el de las personas usuarias. Indicó que se reintegra al tribunal de su adscripción, en donde espera concluir su carrera como magistrada federal en 2027, siempre que existan condiciones para hacerlo con independencia y dignidad. Se presentó una plataforma digital que documenta denuncias sobre actos de sabotaje contra políticas públicas. El derecho a la información, a la salud y a la participación son algunos de los derechos violentados cuando las empresas ponen en marcha estrategias para interferir a su favor en la producción de alimentos en América Latina, denunciaron participantes del proyecto VIA, Vigilando a la Industria Alimentaria. Se trata de una plataforma digital que congrega y documenta denuncias sobre actos de sabotaje contra políticas públicas que salvaguardan los derechos de la población, como en el caso de México, los etiquetados frontales de advertencia. Cuando se plantea un tema de política pública ante una regulación es cuando vemos estos grados de interferencia como más agresiva para intentar moldear las políticas públicas a favor de los intereses corporativos. La plataforma ya cuenta con más de 100 casos que muestran patrones de malas conductas como cabildeos, puertas giratorias y captura del Estado, perpetuadas por cámaras comerciales, corporaciones transnacionales y nacionales y organizaciones fachadas. Cuando la industria ve que la sociedad civil tiene cierta fortaleza y que no está pudiendo, a pesar de todas estas otras estrategias, poder incidir en la política pública, no, o al menos no como quisieran, terminan incluso amenazando a la sociedad civil. Se exhortó a la sociedad civil a presentar denuncias ciudadanas en la página de VIA. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Citlali Pérez. Bueno, vámonos a algunos números. Durante julio, el INEGI reportó 62.5 millones de personas económicamente activas en México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. De la tasa de participación en la fuerza laboral, el 46.5% son mujeres.
mientras que la tasa de desocupación fue de 2.8%. El INEGI destacó un crecimiento anual de la tasa de informalidad laboral que se ubicó en 56.1%, equivalente a 1.2 millones de personas en esta condición. Sobre la tasa de subocupación, referente al porcentaje de la población ocupada que buscó aumentar sus ingresos o un empleo adicional, se estableció en 7.3%. Que el INEGI aclare la metodología de sus recientes informes respecto a la medición de la pobreza en México, exigieron instituciones. Instituciones que forman el Consorcio por la Medición y la Evidencia reconocieron el profesionalismo del INEGI al publicar la medición de la pobreza 2024, sin embargo mostraron su preocupación por el cambio en las preguntas que se realizaron sobre los indicadores de carencia de acceso a la salud y acceso al agua en la vivienda. Pidieron al INEGI aclarar los ajustes técnicos y metodológicos que pueden afectar la comparabilidad de algunos indicadores con los que se registraron mediciones de la pobreza que antes realizaba el Coneval. Si perdemos la capacidad de comparar las cifras a lo largo del tiempo, perdemos la brújula para saber si las políticas funcionan o no. Por ello, la importancia de mantener y fortalecer un diálogo técnico entre el INEGI, la academia, la sociedad civil y las instituciones públicas es indispensable. Solo a través de esta colaboración podemos garantizar que la medición de la pobreza siga siendo un referente de credibilidad, transparencia y rigor técnico para nuestro país. Destacaron los buenos resultados en la reducción de la pobreza, sin embargo mostraron su preocupación de que este progreso no se vea acompañado de mejoras equivalentes en el acceso a la salud. Aún quedan grandes retos en materia de acceso a la salud, pero también en materia de rezago educativo. En ambos indicadores vemos que hubo retrocesos, en mayor medida en materia de carencia de acceso a la salud, donde las personas sin acceso a la salud pasaron de 20.1 millones de personas en 2018 a 44.5 millones en 2024. El financiamiento del sistema de salud es bajísimo. Tenemos niveles de inversión en salud comparables a los de África, ¿no? O sea, somos el país en América Latina que menos invierte en su sistema de salud. Señalaron que una política social eficaz debe diseñarse sobre diagnósticos certeros y confiables. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. Organizaciones de la sociedad civil, entre ellas el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y X Justicia para las Mujeres, manifestaron preocupación por la propuesta de fortalecer y reformar la alerta de violencia de género en la Ciudad de México, anunciada por la jefa de gobierno, Clara Brugada. Indicaron que a partir de la declaratoria en 2019 se formó un grupo interinstitucional y multidisciplinario, integrado por autoridades, academia y organizaciones de la sociedad civil, con el propósito de dar seguimiento a las recomendaciones del grupo de trabajo. Hicieron un llamado a ser tomados en cuenta en esta propuesta de reforma a la alerta de violencia de género, que tiene impacto directo en la prevención del feminicidio. Revelaron que existen más de 1.200 carpetas de investigación por violencia familiar y más de 350 por delitos sexuales. Por otra parte, el INE explora la posibilidad de establecer un acuerdo de colaboración con la Agencia de Transformación Digital, que permite el uso de la información del Registro Federal de Electores para la identificación de personas desaparecidas. Lo anterior se abordó durante un encuentro que sostuvieron los titulares de ambas instituciones, con el fin de avanzar de manera significativa en estrategias que permitan atender una de las problemáticas más sensibles en el país. Se trató de un primer encuentro para avanzar en la colaboración interinstitucional prevista en las leyes de desaparición forzada, del Sistema Nacional de Búsqueda, General de Población, para poder eliminar a su vez los trámites burocráticos. El número de desaparecidos en el país supera los 133,000, sumado a los 72,000 restos humanos no identificados en distintas morgues y centros forenses. En otros temas, en la capital del país se llevará a cabo el Festival Afrodescendiente del 27 al 29 de agosto. A pesar de los avances, persiste la discriminación y violencia hacia las personas afromexicanas, aseguró la secretaria de Cultura de la Ciudad de México, Ana Francis López. Siguen enfrentando actos de discriminación, muchas veces por el color de piel, por el origen étnico.
Reconocer esta realidad es indispensable para transformarla y garantizar que todas las personas ejerzan plenamente sus derechos culturales. Indicó que a través del Festival Afrodescendiente, que se realizará del 27 al 29 de agosto en esta capital, se busca reconocer el legado, la historia y el aporte de estas comunidades, en especial de las mujeres que han sufrido maltrato y racismo durante décadas. Por su parte, el representante de la UNESCO en México, Andrés Morales, señaló la importancia de implementar acciones conjuntas para garantizar derechos y erradicar la marginación. Una agenda que sea construida con las comunidades y las organizaciones, basadas en sus necesidades y en sus prioridades, que ayude al desarrollo social y económico, a seguir promoviendo toda esta riqueza y diversidad cultural, artística. Asimismo, la presidenta de COPRED mencionó que es necesario visibilizar a las personas afromexicanas y promover espacios de respeto y diversidad en favor de la inclusión y la igualdad de oportunidades. La cultura es un vehículo precisamente para el cambio, para la eliminación de prejuicios, para la eliminación de estereotipos que son precisamente lo que alimentan estos sistemas de opresión, en este caso el racismo. Destacó que este festival representa un espacio de manifestación artística donde la música, danza y las tradiciones se presentan como elementos vivos de la identidad cultural del país. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Rosy García. Y ya nos vamos, como siempre, muchas gracias por haber estado con nosotros. Manténgase pendiente de esta señal. Soy Óscar González. Nos vemos en la próxima.